Hola, encantado. Soy Álvaro Pina Raval, actualmente doctorando de la Universidad de Jaén. Muchas gracias en primer lugar a la organización del Congreso por permitirme participar en el mismo. Y bueno, si les parece, yo me voy a quedar aquí en pequeñito, abajo a la derecha, espero que se vea todo bien. Pues paso a hablarles del tema de mi comunicación, que es este que ven en pantalla, erotismo extraterrestre, intensa de Sole Otero. Se trata de un tema relacionado con el mundo del cómic y en concreto con este que ven en la imagen izquierda de la pantalla, intensa, muy reciente, del año 2019, salió en enero, editado por Astiberri, que es una de las editoriales españolas de más prestigio en la actualidad para la edición de cómics, y cuya autora, Soledad Sole Otero, argentina, muy joven, nació en 1985, lo que ha hecho ha sido, aparte de crear una obra de gran calidad, en mi opinión, partiendo de los presupuestos del género de ciencia ficción, al que ella es una gran aficionada, tratar temas pues de erotismo, de sexualidad, de amor, que es un poco de lo que va este congreso, ¿no? Y en concreto, la premisa es una raza de seres alienígenas que se encuentra en un planeta alejado de la Tierra, en la que la hembra no pueden dar a luz sin morir. No pueden superar el parto sin fallecer en el proceso, ¿no? Entonces, en un momento dado, esa hembra huyen del planeta, primero para no ser fecundadas por los machos que las persiguen, y segundo, para mientras están en las naves, en la órbita de la galaxia, pues poder investigar un método que les permita dar a luz sin morir. Quisiera hacer muy brevemente algunas consideraciones sobre el erotismo, que es un tema que evidentemente se ha tratado en este congreso a buen seguro mejor de lo que yo pueda hacer aquí, pero que me interesa porque eh, son cuestiones que se van a ver no de manera académica, evidentemente, pero sí artística en la obra de Sole Otero. Estos presupuestos académicos se le pueden aplicar a una obra artística de cómics como es Intensa. La dicotomía básica la estableció, entre otros muchísimos autores, Iwasaki en 2016, que es un poco esa de la sexualidad, lo puramente carnal, lo físico, frente a lo erótico, que ya implica un poco el acto humano de amor, ¿no? Para mí, los dos grandes estudiosos del erotismo, George Bataille y Octavio Paz, coincidían en hacer no una dicotomía, sino una división ya tripartita entre la sexualidad, que es nuevamente lo puramente animal, decía Octavio Paz, lo erótico, que ya implica la presencia de una sociedad, del componente humano, en definitiva, y el amor, que como veremos luego que decía Octavio Paz, es la metáfora última de la sexualidad. También Cristo Llanara, el filósofo griego contemporáneo, habla de desnudez, entendía evidentemente no en términos de estar sin ropa, sino de entregarse al acto amoroso, de desnudez agresiva, que es un poco la mercantilización del cuerpo, ¿no? Estaría relacionado con la prostitución hoy día, y de desnudez erótica, que tiene un poco más ese matiz de erotismo, de amor, ¿no? Del que hablan los otros autores. E incluso por apuntarlo en el Vaishnavismo Gaudía, una de las escuelas religiosas del dios Krishna en la India, se habla de un kama, de un amor erótico que refleja un poco el deseo, yo creo que más carnal, y de un prema, que es ese amor desinteresado y espiritual, que por establecer una correlación evidentemente no exacta, pero sí aproximada, sería un poco ese amor del que hablaban Bataille y Octavio Paz, entre otros. Bueno, esta es la primera imagen. Yo voy a ir, como parto un poco de la base de que no han tenido ocasión de leer el cómic, yo voy a ir pasando diversas imágenes que he cogido del cómic de manera rápida para que vean, por un lado, cómo refleja mediante el dibujo Sole Otero esto, y por otro lado, a la derecha, pondré algunas palabras, algún titulito de vez en cuando que permita entender en qué momento se está hablando de sexualidad, de erotismo, de amor, en fin, meter un poco el bisturí académico a esta obra artística de cómic, ¿no? El extraterrestre está en primer lugar ahí en la nave, un poco aburrido, siente un fuerte deseo carnal de aparearse,
Bueno, son seres un poco entregados estos extraterrestres a la sexualidad, por eso pongo ahí etapa 1 sexualidad, y en un momento dado le habla a Chocho, que se escribe con 2X, es esa computadora que tiene la nave que permite satisfacer los deseos del extraterrestre, le permite abducir a un humano que está, bueno, está dormido, no se está enterando de lo que ocurre, y copular con él para meramente satisfacer su deseo carnal, ¿no? Evidentemente hay mucho de humor en esto, como pasaba, por ejemplo, en la obra de Iwasaki, el arte de amar. Por eso he puesto también ahí que es ciencia ficción y en concreto se da ese sexo interespecie que en una obra que no sea de ciencia ficción pues no se puede dar, ¿no? Bueno, aquí empieza un poco lo interesante. Terminan de copular y en un momento dado, lo ven abajo a la derecha, el hombre dormido, luego veremos que se llama Pedro, besa al extraterrestre y ella no entiende qué está pasando porque no entiende qué es eso del amor, entiende la mera sexualidad. Y por eso en la página 12, luego la computadora, Chocho, le dice a la extraterrestre lo siguiente: los seres humanos son seres inteligentes, pero se encuentran un 67% menos desarrollados que nosotros. Aún conservan lo que ellos denominan sentimientos. Esta raza es un poco ajena a los sentimientos humanos, ¿no? Y aquí, sin embargo, pasa que con el tiempo el extraterrestre se va enamorando de este humano Pedro. Ahí ven que no puede dejar de con el ordenador mirar su fotografía, ¿no? Lo dice, no puedo dejar de mirar su foto. La computadora le indica, dice, todo indica que está sintiendo la primera fase de lo que los humanos llaman enamoramiento, perdón. Se recomienda buscar distracciones y dejar de curiosear. En fin, es un poco humorístico todo, hasta que el extraterrestre ya se está enamorando de verdad, comete una de esas locuras del amor, que aquí es sabotear la nave, que además, como ven, tiene forma de vagina, ¿no? Y se metamorfosea en un ser humano que, bueno, se da a sí misma el nombre de Laura para bajar al mundo humano y intentar establecer relación con Pedro. Esto, evidentemente, no tengo aquí tiempo de tratarlo, pero es interesante porque ya en la mitología griega, en Zeus, hay muchísimos casos de, pues no sé si violaciones, pero sí de transformaciones del dios Zeus. Está en el mito del rastro de Europa, de Dánae, de Leda y el cisne, en la que el dios se transforma en algún ser vivo del planeta Tierra para aparearse con la mujer, normalmente de la que se ha enamorado, ¿no? Y aquí ya en el mundo humano entra un poco la fase 2 del erotismo. Laura, bueno, ya con forma humana, intenta establecer contacto con Pedro. Chocho, la asistente, la computadora, la va ayudando de vez en cuando. Bueno, intenta establecer relación con este hombre, Pedro. He cogido aquí una cita de Octavio Paz que me parece interesante porque refleja justo el momento en el que se encuentra el comienzo del erotismo, ¿no? Está tomada de su célebre ensayo La llama doble, lo pongo al final de la bibliografía, sobre erotismo. Dice, en el comienzo, perdón, ahí falta una comilla de inicio. En el comienzo del amor hay sorpresa, el descubrimiento de otra persona a la que nada nos une excepto una indefinible atracción física y espiritual. Esa persona incluso puede ser extranjera y venir de otro mundo, que es precisamente, evidentemente Octavio Paz no creo que pensara en esto, pero es precisamente lo que pasa aquí, que es un ser extraterrestre el que le está hablando, aunque con forma humana, ¿no? Consigue tener sexo, que es un poco lo que busca el extraterrestre, satisfacer su mero deseo carnal, carnalidad. Y hay un momento ya en el que, aunque ella sigue pensando en amor, aquí a la izquierda ven la imagen, eh, están al mismo tiempo paseando un poco inmersos en los códigos sociales humanos, vestidos y todo esto, y al mismo tiempo teniendo sexo, que es de lo que ella habla abajo a la derecha. Esto es todo lo que quería, sexo, 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 ¿no? Y yo entiendo que aquí puede ya iniciarse un poco la fase de amor. Decía Octavio Paz que no hay amor sin erotismo, como no hay erotismo sin sexualidad. Entonces, superada la fase de sexualidad, yo entiendo que aquí están un poco ya llegando a la de erotismo o amor, ¿no? ¿Qué pasa?
que el extraterrestre desconoce las convenciones sociales y en un momento dado, no voy a detenerme tampoco mucho en las imágenes, pero se emborracha, ocasiona un caos en la fiesta, enoja a Pedro y acaban pues rompiendo el erotismo, como indico ahí, y en definitiva teniendo una pelea que ella no sabe cómo resolver, porque Pedro le dice que se vean al día siguiente, que lo dejen por hoy, al día siguiente hablan, y ella cree que eso ha terminado para siempre, en fin. Entonces no conoce los códigos del amor humano, ¿no? Vuelve a la nave, convertida en extraterrestre, y aquí se abre una especie de trama paralela en la que la otra extraterrestre de las otras naves se enojan con esta porque no saben dónde está, bueno, casi dándose al libertinaje en vez de estar vigilando que no vengan los machos del planeta del que proceden o intentando investigar, en fin, tienen tareas asignadas intentando investigar que no estén atacando la nave y luego lo que pasa es que no se rinde. Efectúa una segunda metamorfosis, esta vez como María, ya con y esto es puramente ciencia ficción, con un detalle bastante interesante, ciencia ficción que por otra parte puede ser realidad según los presupuestos de la ciencia actuales, que es que mientras que en el espacio el tiempo apenas pasa, en la Tierra sí. Entonces ya, cuando ya llega como María, se encuentra un Pedro más adulto que empieza a ser reconocido como autor literario y al que a ella le cuesta mucho aproximarse. Tiene que reiniciar el proceso, otra vez todo el cortejo, casi la fase 1 de sexualidad, de erotismo, ¿no? Y bueno, en un momento dado consigue tener una cena con él, nuevamente esos códigos del amor humano, y consigue lo que realmente ella quiere, que es la sexualidad. Él no está muy convencido, al final acaba cediendo, y lo que pasa en esta ocasión, aquí viene lo interesante, es que ya Pedro no tiene ese deseo erótico, amoroso que tenía antes hacia Laura, precisamente porque, como le dice en un momento dado de esta imagen, está enamorado desde hace mucho tiempo de otra persona, que es la chica Laura, la que se había transformado antes el extraterrestre, ¿no? Evidentemente hay, insisto, mucho de humor en esto. Termina fracasando porque ella quiere y ve que no puede. No entiende tampoco lo que pasa. Ella sabe que es la misma, pero Pedro evidentemente no lo sabe, ¿no? Hay un fracaso amoroso claro. Vuelve a la nave, otra vez tiene problemas con los extraterrestres que ya empiezan ahí arriba a la izquierda, ven que han capturado imágenes de ella en el mundo humano con Pedro, empiezan a recriminárselo, investigan qué está pasando. Y hay un momento ya, el tercer y último viaje que ya hace a la Tierra, en el que se transforma nuevamente en Laura, en la chica, en la primera chica que fue cuando llegó a la Tierra por primera vez, para ver a Pedro, que ya, como ha pasado muchísimo tiempo desde que bajó de la nave la última vez, es un anciano. Lo ven ahí, es un anciano y claro, ella no ha cambiado y él no da crédito de lo que ve, que él que ya tendrá pues 60 y tantos, 70 años, está viendo a Laura tal y como era cuando él tenía 50 años menos, ¿no? Por eso hablo ahí, primero, de ciencia ficción y segundo, de un amor ácrono, que es un amor que va un poco más allá del tiempo, ¿no? Está fuera del tiempo. Fuera del tiempo más para él que para ella. Evidentemente, porque para ella el tiempo apenas ha transcurrido en la nave. Es como digo, ciencia ficción y al mismo tiempo ciencia. Si han visto películas como Interstellar, se refleja que ocurre, ¿no? Que el tiempo puede transcurrir muy lentamente en un punto del universo y más rápido en otro planeta de la galaxia. Entonces suben todo a la nave ya con Pedro, con la otra extraterrestres que se han dado cuenta de lo que pasa y van pues casi a echárselo en cara en la nave. Y lo que pasa es que Pedro, que primero fue violado cuando lo aducen a la nave por primera vez, pues eso es una violación en toda regla. Y segundo, la principal víctima de esta historia, víctima del enamoramiento de una extraterrestre, pues recibe ahí la explicación por parte de esta, de lo que ha pasado, de la abducción, de cómo el tiempo transcurre de manera distinta, en fin.
Y aquí hay un momento muy, muy interesante, clave en la obra, que es en el que la extraterrestre, por amor, perdona a Pedro. Hay un momento, no lo he contado tal cual, en el que la otra extraterrestre le da una especie de ultimátum a esta para que o se quede con Pedro, pero se vaya como al exilio, o casi lo maten, ¿no? Se da a entender que van a matar a Pedro. Y ella, sin embargo, no escoge ni una ni otra, no es egoísta, no se queda con él y evidentemente tampoco quiere que lo maten. Ahí se ve que se arrepiente, creo que por amor, y aquí de esa primera extraterrestre que solo tenía deseo carnal a esta que ya siente deseo amoroso, amor, ha habido un tránsito claro, hasta el punto de que se sacrifica y lo devuelve a la Tierra. Por supuesto, bueno, luego esto no me detengo en ello, pero la Tierra ha cambiado, ya no es la misma en la que él estaba, en fin, pero lo devuelve a la Tierra un poco por amor, ¿no? Y este es el final de la obra, interesantísimo, porque en un momento dado a ella le duele la barriga, eh, genera un huevo que en definitiva que implica que se ha reproducido y como pongo ahí de manera segura, es decir, no ha muerto en el parto. Y esa nueva criatura es de Pedro en algún momento cuando tuvo sexo con él y que ha dado lugar primero a lo que decía Octavio Paz, que el amor es ya la metáfora de la sexualidad, y segundo a precisamente la clave de cómo esa raza de seres extraterrestres se debe reproducir sin morir, que amando a la persona con la que han copulado, con la que han tenido relaciones, no de la manera en la que lo hacían antes, por mero goce carnal, sino porque medie el erotismo, el amor, en términos humanos o de interespecies, como decía al principio, pero en definitiva que medie el amor. Al final ella intenta indicarle que ya sabe cómo poner huevos sin morir y esto, pero bueno, eso ya es el final. Concluyo muy, muy brevemente. Hay tres cuestiones que me gustaría señalar. La primera de ellas es el momento exacto en el que se produce el embarazo, cuando se produce. Si entendemos que es gracias a que lo amaba, que no muere durante el parto, dudo yo que fuera en el momento inicial de la violación, cuando Pedro estaba abducido en la nave de manera inconsciente, ¿no? Tuvo que ser en algún momento, ya como Laura, en los que la conexión emocional, sentimental, fuera lo suficientemente fuerte como para evitar después la muerte durante el embarazo. Y segundo, durante el parto, perdón. Y segundo, la riqueza figurativa del cómic. Evidentemente, en una obra literaria se puede tratar este mismo tema, quizá incluso mejor, no voy a entrar ahí, pero no se dispone de la imagen, que es un medio que fija visualmente el hecho que se narra y que al mismo tiempo entiendo yo que enriquece la historia, ¿no? Y tercero, ya lo he venido comentando a lo largo de la presentación, la ciencia ficción. Creo que la ciencia ficción en esta obra ejemplifica cómo se puede multiplicar a partir de ese género la representación de lo erótico. Veíamos que el extraterrestre tiene 6 pechos, pero da lugar a toda una trama, ¿no? Con juegos temporales, de espacio. Pedro envejece, ella tres mujeres o dos mujeres y al mismo tiempo un solo ser, el extraterrestre, en fin. Amor, humor y ciencia ficción están clarísimamente entretejidos en esta obra. Y bueno, nada más. Muchísimas gracias. Aquí les dejo la referencia bibliográfica y por si, como ha sido una comunicación virtual, por si tienen alguna cuestión o comentario que quieran hacer, pues les dejo ahí mi correo electrónico para que puedan contactarnos. Muchas gracias por su atención y un saludo.